Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles nuevamente. Esta es la descripción para apoyarles en la realización de la actividad integradora número 2 antes y después de la caída de Tenochtitlán. Perfecto. Como ven ustedes, estamos analizando el aspecto histórico de nuestro país esencialmente. En la actividad anterior vimos precisamente la descripción geográfica de América y sobre todo orientado a nuestro país. Y actualmente vamos a ver desde el antes de Tenochtitlán hasta después de la conquista y posteriormente un poquito acerca del virreinato. Vamos a entender estos aspectos a partir de leer de realizar esta actividad. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a entender una línea del tiempo, vamos a analizar las características del virreinato, vamos a analizar las características de la conquista esencialmente. La intención es que busquemos información fidedigna, que podamos entender qué es una información confiable y vamos a utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Vamos a descargar este archivo que yo ya lo descargué y se los voy a compartir en el foro de novedades. Entonces, ¿en qué consiste este archivo? Bueno, primeramente no se olviden poner sus datos, el nombre de la actividad integradora, que en este caso es el 2, el módulo, el grupo, la fecha y el lugar. Estos son elementos importantes en cada una de las actividades. Si ustedes no tienen el hábito de hacer una portada, por favor aprendan a hacerlo, incluyen sus datos desde inicio. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a analizar el antes y después de la caída de Tenochtitlan. En el en el descargable que ustedes que presenta la plataforma, nos pide que hagamos en esta instrucción, coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres importantes. Se nos da algunos ejemplos, como lo indico, es un ejemplo para que ustedes sepan cómo hacer. Yo les hice una diferenciación del antes, durante y después de la conquista para que ustedes sepan identificar el orden. Se los ilustré de tal forma que ustedes puedan organizarlo. Entonces, en el antes, nosotros vamos a poner la fecha en la cual ocurrió este evento, ¿ok? La fecha, ¿ok? El suceso, es decir, antes de la conquista fue la construcción de Tenochtitlan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la fecha, el periodo, el suceso y vamos a poner una imagen. Es importante que pongamos una o dos imágenes porque si así ponemos muchas imágenes se nos va a agrandar la tabla. Entonces, durante la conquista, en el periodo desde que eh, des- desde que se empezó el proceso de exploración, los primeros exploradores, hasta que cayó Tenochtitlan y posteriormente después quizá hasta el virreinato, ¿no? Entonces podamos tener un panorama eh, interesante de estos eventos. Es importante que investiguemos, que indaguemos sobre el periodo. Miren, yo les he dejado dentro de las recomendaciones, les he dejado un, un artículo o más bien una línea de información que podemos trabajar en el portal académico del CCH, donde nosotros analizamos la historia de México. Ya en la unidad 2 que nosotros vimos el antes, ya podemos tener algunos elementos importantes del antes de la conquista. En la unidad 3 vamos a ver precisamente la conquista de México y posteriormente, esto sería durante y posterior podemos poner algunos aspectos del virreinato para tener una idea específica de cómo hacer esta parte de la actividad. Posteriormente vamos a reflexionar y responder en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural, qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Ustedes saben que aquí en América, que posiblemente se le conoció la Nueva España, era una mezcla, era un mosaico de culturas, estaba la maya, la olmeca, la zapoteca, la azteca o mexica, y posteriormente bueno, cada uno con su propia identidad cultural, su religión, sus saberes, sus conocimientos, etcétera,
y su alimentación. De pronto viene una cultura diferente que es la española con un arraigo netamente católico. Entonces, cuando hay una conquista, los evangelizadores creyeron que la forma de evangelizarlos o presentarlos la nueva religión era a la fuerza, utilizando la violencia. Esto es lo que vamos a describir acá. Vamos a analizar qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Es decir, vamos a reflexionar qué hubiese pasado si no se hubiesen ejercido violencia para que los indígenas adoptaran la religión católica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a explicar en este punto. En el punto número 3 vamos a explicar cuáles eran las características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato y de la influencia de las reformas borbónicas. Ok, entonces vamos a hacerle clic aquí donde dice Virreinato Novohispano o de la Nueva España, y entonces aquí vamos a encontrar el virreinato como tal, y vamos a entender un poquito acerca de las reformas borbónicas. También les he incluido un artículo que se encuentra acá, que se llama Revista de Historia 2000, las reformas borbónicas y su influencia en la América Española, para que ustedes puedan comprender un poquito el panorama de esta temática. Ok, entonces una vez que hayamos entendido que vamos a describir la política, el aspecto económico, el aspecto social y cultural, entendiendo como cultural a ese conjunto de conocimientos, saberes, religión, arte, que un determinado periodo, una determinada cultura o un determinado grupo o pueblo ostentan o representan, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a describir de cada uno de estos elementos, y posteriormente vamos a poner nuestras fuentes de consulta. Entonces, especifico qué vamos a hacer. Primeramente vamos a poner nuestros datos y los datos de la actividad integradora. Posteriormente vamos a escribir sucesos con alguna imagen, por lo menos una imagen por cada parte. Sucesos del antes, durante y después de la conquista. ¿Qué sucedió antes de la conquista? ¿Qué sucedió durante la conquista? ¿Y qué sucedió después de la conquista? Les he dejado 4 espacios o 4 columnas, o más bien 4 filas, para que ustedes puedan poner 4 sucesos por cada elemento. Lo mínimo que podemos poner son unos 3, ¿ok? Y si ustedes quieren poner más, lo único que van a hacer es poner el cursor en la fila que ustedes quieran agregar, y nada más le dan el de tabulación, ok, y ya se nos va a aparecer. Muy bien. Bueno, o más bien afuera, y le damos enter y ya se nos aparece. Muy bien. Entonces le damos afuera el cursor, ahí donde está, y le damos enter y se nos va a aparecer la siguiente fila. Entonces especifico el antes, el durante y después. Vamos a especificar sucesos que ocurrieron en antes, durante y después de la conquista. Posteriormente vamos a reflexionar sobre el choque cultural, la cultura española, una cultura occidental y una cultura indígena, tribal, ¿ok? Y qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Muy bien, y en el número 3 vamos a describir los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del virreinato de la Nueva España y de la influencia de las reformas borbónicas. Ya les dejé el material, espero que les sea útil. Aquí ponemos nuestras fuentes de consulta. Recuerden que poner el enlace no basta, es decir, si ustedes copian en la parte de arriba, este enlace y lo copian y lo pegan, no es suficiente. Tienen que aprender a hacer la referencia como yo lo he explicado. En el foro de novedades ustedes van a encontrar cómo hacer las referencias y las citas correspondientes. Espero que les sea útil. Ha sido un gusto saludarles el día de hoy y muchas gracias por su atención.